Hola, buenas, bienvenidos a mi presentación en la que voy a hablar del papel del dietista nutricionista en la nutrición hospitalaria. En concreto hablaré de centros privados, ¿vale? Que es mi ámbito de trabajo. Y bueno, me presento, soy Rocío Bueno Martínez y me encargo de la coordinación de nutrición en Grupo HLA. Bueno, pues como os comentaba, hablaremos del papel que tiene el nutricionista en el hospital privado y más concretamente en los centros de HLA, que es donde yo trabajo. Pues os cuento que somos un equipo de 9 nutricionistas. Yo soy la coordinadora, luego tenemos un nutricionista en casi todos los centros que forman parte del grupo y en los que la cocina hospitalaria está internalizada, ¿vale? Es de gestión interna. Hay algunos hospitales pequeños que no cuentan con nutricionista, por tanto son coordinados directamente por mí, ¿vale? Y bueno, es importante destacar que la figura del dietista nutricionista en los hospitales de HLA, pues bueno, al final es el puesto de trabajo es como responsable en el área de restauración del centro. Eh, Más adelante os contaré, pero bueno, hay centros que cuentan solo con cocina y otros que cuentan con cocina y cafetería, ¿vale? Bueno, por destacar un poquito los 3 puntos más importantes que digamos coordina o gestiona el nutricionista en cada centro, hago la diferenciación de planta, cocina y el nexo entre ambos. Entonces, por ir un poquito más al detalle, en planta el nutricionista se encarga de la confección del manual de dietas. Bueno, más que el nutricionista, al final me encargo yo como coordinadora y luego digamos que el nutricionista siempre adapta tanto los menús como incluso algunas dietas a cada centro, ¿vale? Luego depende de cada centro, por ejemplo, por hablar de un centro más cercano, yo al final estoy en Clínica Vista Hermosa, que es el centro que HLA tiene en Alicante, y bueno, os puedo hablar un poquito más concretamente de este para que conozcáis la figura. Bien, pues la personalización de dietas en planta cada vez se da más a menudo, sobre todo por ejemplo, en Vista Hermosa, en el centro que digo de Alicante. Y bueno, se hace un control de ingesta, el objetivo al final es evitar la desnutrición. Y bueno, pues se adapta en cuanto a las necesidades que tenga el paciente, bien sea por temas médicos o incluso por gustos, preferencias o algunas dificultades que pueda tener el paciente. ¿Vale? Bien por la dieta que le hayan pautado o por los alimentos que tenga la dieta, en fin, hay diferentes circunstancias. ¿Vale? Es importante destacar que al final el trabajo en planta con otros equipos y con otros profesionales sanitarios como puedan ser enfermeros o enfermeras, doctores y también pues bueno, el personal de los auxiliares de enfermería, cada vez el trabajo está pues mejor coordinado y más normalizado porque al final pues bueno, tener en cuenta que el perfil del dietista nutricionista no es del todo conocido en el ámbito hospitalario. Vale, pues otra de las patas importantes del trabajo que hace el nutricionista en el grupo HLA es la gestión de la cocina, ¿vale? Desde el grupo, digamos, y proyectado por mí, hay un sistema de APPCC que está inmerso en la ISO 9001 y en la 14001, ¿vale? Que contiene unos manuales de APPCC, ¿vale? Para asegurar los procesos que realizamos en cocina y bueno, pues afianzar, digamos, la seguridad alimentaria, ¿vale? Controlamos puntos de control críticos, hacemos gestión de alérgenos, supervisamos el emplatado, ¿vale? Además, como he dicho antes, que al final el papel del dietista nutricionista es de responsable del área, pues también hay gestión de equipos, tanto de cocina como de cafetería en aquellos centros que la hay. Y bueno, también hay gestión de la materia prima, de las compras y del almacenaje, ¿vale? Y luego es importante destacar que al final el papel del dietista nutricionista en un hospital, por lo menos hasta donde mi experiencia laboral conoce, eh,
al final cuando estás en la cocina lo que acabas haciendo es un poco de nexo de unión entre la cocina y la planta. Al final son dos departamentos que tienen que trabajar conjuntamente, pero bueno, pues a veces surgen algunos conflictos, digamos. Entonces, pues al final el nutricionista acaba haciendo de nexo, ¿no? De nexo de comunicación entre ambos para facilitar un poco pues, los procesos y el trabajo. Y bueno, a la pregunta de quién diseña los menús hospitalarios, pues bueno, os cuento un poquito cómo trabajamos nosotros. En el caso de Grupo HLA, yo lo que hago es junto con el jefe de cocina que tenemos en Moncloa. Moncloa es el hospital de HLA que está en Madrid, y junto a él, digamos que diseñamos un modelo de menú para el grupo. Y luego, bueno, este menú obviamente está diseñado en base al manual de dietas, y se hace normalmente la dieta basal y la dieta blanda, y de ella se derivan, ¿vale? Las dietas más especiales. Entonces, yo lo hago junto con el jefe de cocina. Esta propuesta de menú se manda a los diferentes nutricionistas de cada centro, y luego los nutricionistas en cada centro pues ya digamos que lo adaptan con un mínimo de cambios, ¿vale? Porque al final pues somos un grupo y lo suyo es que el menú esté lo más unificado posible. Pero bueno, al fin y al cabo siempre hay cambios necesarios, como por ejemplo porque la infraestructura no permite hacer ciertos platos, por el tamaño del centro o incluso por la gastronomía de cada zona. ¿Vale? Entonces se adapta el menú a cada centro según las necesidades. Y bueno, al final elaboramos bueno, digamos que damos por bueno un menú, pero aún así sobre ese menú pueden haber diferentes cambios, pues porque sobre todo porque no le guste a los pacientes, o porque el plato no tenga salida, o por X motivo, ¿vale? Entonces digamos que este menú está sometido a crítica para hacer los cambios oportunos durante las primeras semanas. Por otro lado, es importante destacar con respecto a los menús que al final lo que se hace es un menú para muchas personas. Entonces, pues esto no es nada fácil. Hay que coordinar un equipo de cocina y hay que coordinarlo muy bien, porque al final, pues bueno, ellos no pueden tener una gran variedad de platos, pero sin embargo, por otro lado, buscamos la máxima satisfacción del paciente y que le guste y que no se desnutra. Entonces, claro, pues coordinar esto no es nada fácil, aunque bueno, al final se consigue con mucho esfuerzo. Pero vamos, es complicado, ¿vale? Y bueno, quería destacar que al final el concepto de cocina hospitalaria está un poquito, como deciros, está un poquito mal visto, ¿vale? De hecho, la comida de los hospitales es como que ya damos por hecho que tiene una connotación negativa, y bueno, para nada es lo que nosotros pretendemos. Al revés, nosotros buscamos diferenciarnos de esta mala imagen. Y bueno, pues ¿cómo lo hacemos? Al final nosotros damos a elegir al paciente, ¿vale? Entonces hay un menú, bueno, hay dos opciones: o un menú rotativo cada 14 días en los centros así más grandes, o en los que son más pequeños pues la rotación es de 7 o incluso 8 días. ¿Vale? Anteriormente teníamos, bueno, hasta hace bien poco teníamos un menú y tres alternativos de primero y tres alternativos de segundo, ¿vale? Pero como mejora hemos implantado otro estilo de menú que incluye dos menús diferenciados y un tercer plato alternativo, ¿vale? De tal manera que hay dos platos que tienen dos elaboraciones un poco más complejas. Por lo tanto, pues damos por hecho que damos ahí un plus de calidad a lo que ya hacíamos anteriormente. Vale, y bueno, algo bastante importante a tener en cuenta en la nutrición hospitalaria es al final si se cubren los requerimientos nutricionales con las dietas y los menús que se diseñan. Y bueno, a ver, aquí es importante destacar que al final en los hospitales se trabaja con raciones estándar. Por lo tanto, bueno, al final intentamos cubrir las necesidades de la población general, digamos, y luego siempre hay dietas específicas pues para cada, digamos, para cada patología. Entonces el manual que nosotros tenemos es bastante amplio, pero aún así un beneficio con el que creo, o sea, algo que es importante destacar que hacemos
es que los menús se pueden personalizar, porque al final el personal de planta, tanto los médicos como el personal de enfermería, puede hacer una interconsulta a los dietistas, bueno, al dietista nutricionista del centro para que haga una visita al paciente y bueno, le adapte el menú según las necesidades, vamos, que es lo que comentaba antes. Y bueno, luego destacar que trabajamos al final con un software informático, que esto nos facilita muchísimo a la hora de personalizar la dieta, porque bueno, al final tiene un control de platos, de menús y de dietas. Digamos que la historia clínica del grupo o de los hospitales está integrada con este software. Entonces el médico en la historia clínica electrónica, digamos, pauta la dieta y esta dieta automáticamente se vuelca en el software con el que trabajamos desde cocina, que se llama Cocus, y este software ya tiene introducidos las diferentes dietas con los diferentes menús y sus correspondientes platos por el dietista nutricionista del centro. De tal manera que, bueno, luego a la hora de personalizar la dieta todo está informatizado y el nutricionista puede hacerlo con una tablet, puede personalizar la dieta según las necesidades que tenga, igual que, bueno, dependiendo del centro y de las circunstancias, pero es verdad que nos dejan cierta libertad para poder hacer bastantes modificaciones en el menú, incluso para cambiar la dieta a algunos médicos. ¿Vale? Al final, pues bueno, hemos ido poquito a poco consiguiendo un poquito más de visibilidad y los profesionales sanitarios de otro, bueno, sobre todo los médicos, ya cuentan un poco más con nosotros. Y bueno, también es importante destacar que esta herramienta está desarrollando un apartado para el cribado nutricional, que es cierto que se debería de hacer en los hospitales pues de manera más normalizada, porque prácticamente no se hace. De hecho, ahora nosotros lo que estamos haciendo es aplicar este cribado nutricional a todos aquellos pacientes que tienen una interconsulta y entonces hay que verlos, el dietista nutricionista tiene que verlos. Pero claro, al final el cribado nutricional se debería hacer a un mayor número de pacientes, pero es cierto que bueno, al final este software con el que trabajamos se adapta a las necesidades por una petición que hicimos desde el departamento de nutrición y bueno, al final tenemos esa herramienta ahí que es importante destacar, pues que en un futuro sería interesante utilizarla. Bueno, al final, ¿cuáles son las premisas o sea, de un menú, ¿no? De un menú hospitalario? Pues cubrir las necesidades, que el paciente esté satisfecho, porque al final cuanto más le guste, más va a comer. Si no le gusta, no va a comer y esto es algo que no es ningún secreto. Luego además tiene que ser sencillo en cocina, lo que os comentaba, al final son equipos de personas que bueno, al final son cocineros, entonces pues bueno, somos nosotros los que tenemos que guiarles para que hagan ciertas modificaciones culinarias, digamos, para que se adapte a los pacientes. Entonces pues cuanto más grande es el hospital, mayor diversidad de dietas y mayor número de platos, entonces pues bueno, es importante coordinar bien al equipo de cocina y luego pues que sea variado y que los alimentos tengan calidad. Entonces pues nada, quería destacar eso, que uno de los objetivos principales es que no haya desnutrición o que la desnutrición sea mínima y que además el paciente esté satisfecho. Además esto es importante que vaya de la mano. Bueno, si se tienen en cuenta gustos y preferencias del paciente y si los menús digamos que son apetecibles o palatables, pues bueno, nosotros trabajamos con encuestas de calidad internas para poder detectar fallos a tiempo y bueno, lo que creo que lo he comentado anteriormente, pero bueno, lo que buscamos desde que yo inicié en la andadura de este proyecto es diferenciarnos de esa mala impresión que da la cocina hospitalaria y en búsqueda, digamos, del concepto de alta cocina hospitalaria. Vale, al final no somos un restaurante, pero podemos llegar a hacerlo mucho mejor de lo que el paciente a priori piensa por esa mala imagen que tiene la cocina hospitalaria.
¿vale? Y bueno, lo que hacemos pues es eso, someter el menú a crítica para luego poder, o sea, para los primeros días que se cambia el menú, poder analizar, digamos, las sobrantes que hay cuando se limpian las bandejas y de esa manera pues también podemos detectar si hay platos pues que la gente no se los come. ¿Vale? Y bueno, a destacar de nuestro trabajo en un hospital privado sobre el tema de, pues eso, de los gustos, preferencias y que el menú sea apetecible, pues bueno, utilizamos materias primas de primera calidad, tenemos detalles en todo momento, sobre todo en el emplatado, porque la vista hace mucho y el paciente al final está hospitalizado y desganado, digamos. No tenemos un coste económico marcado, sino que sí que lo controlamos, pero no tenemos un máximo para gastarnos, digamos. Eso es una gran ventaja a la hora de poder elaborar el menú. Nada, trabajamos con carros calientes, con carros de regeneración, entonces pues al final la comida llega caliente y fría, o sea, la bandeja se divide en dos, una parte es caliente y otra es fría, eso da también mayor calidad. Nuestros menús están basados en la dieta mediterránea, ¿vale? Tenemos muy en cuenta, pues, por ejemplo, que haya legumbres, que incluso las dietas blandas puedan tener legumbres pues trituradas, que es como las pueden tomar. Eh, También nuestras bandejas llevan tarjetas de emplatado personalizadas y el menaje pues está cerrado individualmente, no es como las típicas bandejas de hospital, aunque bueno, esto quedará atrás en algún momento y será historia, pero eso, lo que hacemos nosotros es emplatar en una bandeja abierta y lo que va cerrado es el plato individualmente, por lo tanto pues al final pues no hay mezcla de olores y además el emplatado queda mucho más bonito. Vale, aquí os dejo una muestra de las bandejas. Como os decía, pues a ver, creo que se ve el puntero por aquí. Esto es la etiqueta que os comentaba, ¿vale? Incluso en esta etiqueta que os pongo está personalizada, pues porque creo que esto fue para el Día Nacional de la Nutrición y bueno, pues hicimos ahí un logo un poco más bonito y pusimos un mensaje en la tarjeta y bueno, pues estos pequeños detalles al final los pacientes los valoran bastante. Y bueno, aquí os pongo algunos de nuestros platos. Todo esto siempre en un entorno saludable, ¿vale? Lo único que podéis ver aquí que es menos saludable, digamos, es esta torrija. ¿Por qué os la pongo? Pues porque al final son pacientes, entonces intentamos que estén lo más a gusto posible y lo más similar posible a estar en casa, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que llega Semana Santa y uno de los días pues hacemos torrijas, son caseras, se hace todo casero y bueno, aquí podéis ver este mousse, por ejemplo, es un mousse de kaki. No sé, esta berenjena está rellena de verduras y queso feta. Si utilizamos, pues eso, tenemos en cuenta el pescado azul, utilizamos aguacate, en fin, que al final pues los platos quedan bastante visuales y bonitos. Bueno, quería destacar que las necesidades de los pacientes y los equipos multidisciplinares, cada vez las necesidades están más visibles y también el dietista nutricionista dentro de los equipos multidisciplinares. Entonces, pues esto que ha supuesto pues mucha paciencia, ¿vale? Un gran esfuerzo y os pongo ahí diplomacia y profesionalidad porque, pues bueno, al final tenemos que lidiar con absolutamente todo y hay veces que hay que luchar un poquito más y hay veces que hay que quedarse atrás para esperar y buscar otro momento. Entonces, pues bueno, al final lo que os comentaba antes, el nutricionista del centro está coordinado por mí, pero también tiene que tener en cuenta al personal de planta y a la dirección del centro. Entonces, pues es un trabajo complejo, pero bueno, cada vez estamos más visibles en planta, menos en cocina, que al final sería el objetivo principal, y con un trabajo más acomodado, digamos. Y bueno, pues no quería dejar de lado al final el gran esfuerzo del papel del dietista nutricionista, porque pues bueno, trabajamos con cocineros que tienen unas costumbres bastante arraigadas y bueno, eso nos dificulta un poco, sobre todo al inicio. Los pacientes son muy exigentes porque al final son clínicas privadas. El tema de que sea una profesión nueva pues tampoco ayuda, ¿vale? Aunque cada vez ya os digo que se nos da mayor visibilidad. Hay muchas responsabilidades que están en el aire. Os digo esto pues porque al final, como este puesto de trabajo no existe, pues vamos un poco ahí a veces
pues viendo cómo van saliendo los trabajos, ¿no? O sea, por ejemplo, mi puesto de coordinadora de nutrición, pues al final yo trabajo según mi criterio. Entonces, pues bueno, eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y bueno, pues los cambios en la dieta del paciente hay que gestionarlos desde planta y cocina, no es nada fácil y la legislación pues cada vez es más estricta. Pero bueno, quería destacar que, bueno, en toda la andadura profesional que yo tengo en Grupo HLA se han hecho muchísimos proyectos. Gracias a que hay un equipo de nutricionistas, pues lo que no se le ocurra al uno se le ocurra al otro. Siempre trabajamos mucho en equipo. Intentamos que lo que se haga en un centro se haga en todos para dar esa visibilidad de grupo. Y bueno, pues aquí os cuento algunas de las cositas que hemos hecho. Por ejemplo, hemos reducido el consumo de azúcar añadido. Los sobres eran de 8, como son los estándar, ¿vale? Digamos. Y bueno, los conseguimos reducir a 5. Y al final está en proyecto, vamos, que va a salir en cuestión de un mes o dos, sobres de 4 gramos. Además, los desayunos y las meriendas antes pues tenían en muchas dietas así más especiales, pues galletas y tal. Estamos intentando, no, se han quitado las galletas, por ejemplo, o la bollería industrial como primera opción. Eso no quiere decir que no esté, que no se dé a elegir, porque hay pacientes que lo solicitan. Pero bueno, al menos que por nuestro lado esté pues ese puntito de educación nutricional. Y bueno, hemos quitado muchísimos alimentos procesados. La cocina es al día casera y con alimentos frescos o congelados, pero bueno, mínimamente procesados. Estamos en proyectos como Corre con Asisa, que son proyectos para empresas colaboradoras de Asisa en carreras. Bueno, hacemos jornadas y días especiales, como he dicho, hacemos jornadas gastronómicas, tenemos un acuerdo con FACE. Pues bueno, al final para asegurar que el colectivo celíaco pueda comer seguro en nuestros centros. Además, todo esto lo trasladamos a las cafeterías que gestionamos, que son algunas de las de los hospitales. Y bueno, estamos continuamente en redes sociales y somos muy activos en el blog de HLA, podéis verlo cuando queráis. Tutorizamos alumnos, tanto de grado como de módulo. Y bueno, nada, trabajamos con el software Copus, como os decía, que yo creo que es una gran ventaja trabajar con las dietas de manera informatizada. Y bueno, estamos, como os decía, presentes en muchos equipos multidisciplinares. Y nada, pues os pongo aquí que nos queda mucho por recorrer, pero yo creo que vamos por el buen camino. Nada, espero que hayáis disfrutado, que os haya gustado la presentación y bueno, pues al final os animo a que si os gusta la nutrición hospitalaria, pues que indaguéis un poquito más y que bueno, que al final es un trabajo muy bonito y en el que nos queda mucho camino por recorrer. Venga, buenas tardes. Bueno, pues hola a todos, muchas gracias por invitarme a estas jornadas tan interesantes. Yo soy Miriam Moriana, dietista nutricionista de un hospital público de la Comunidad Valenciana y os voy a hablar del papel del dietista nutricionista hospitalario desde mi perspectiva, es decir, en la forma en la que yo trabajo dentro de la unidad de nutrición clínica y dietética del servicio de endocrinología y nutrición de mi hospital. Este va a ser el guión que voy a seguir. Voy a hablaros sobre las funciones principales del dietista nutricionista en el ámbito hospitalario, sobre la dependencia funcional y la relación que yo tengo con otros centros. Estos puntos los he extraído de un documento que fue publicado en el año 2008 en Actividad Dietética para la introducción del dietista nutricionista en el sistema sanitario catalán. Entonces, bueno, aquí vi que había unos puntos interesantes a abordar y, bueno, los he individualizado un poco desde mi punto de vista. Además, voy a ir contestando a lo largo de la presentación una serie de preguntas que se me han planteado, como quién diseña los menús hospitalarios, si cubren requerimientos o no, si se tienen en cuenta los gustos y preferencias de los pacientes, si son palatables, qué necesidades tienen nuestros pacientes, si se tienen en cuenta y qué interacción hay entre los servicios y cómo es el proceso de toma de decisiones.
Dentro del primer punto, que sería el de promover la detección de riesgos nutricionales, bueno, pues mi equipo multidisciplinario y yo, pues sí que desde que iniciamos la unidad de nutrición clínica y dietética en mi hospital, pues hemos hecho muchísimas sesiones formativas, tanto a enfermería como auxiliares de enfermería, a médicos de distintas especialidades, para sensibilizar a todo el equipo asistencial sobre la importancia del estado nutricional de los pacientes, sobre cómo detectar a aquellos pacientes en riesgo o la importancia que tiene el tratamiento nutricional en ciertas patologías, ¿no? Como pueden ser patologías oncoquirúrgicas o pacientes ingresados mucho tiempo en el hospital que pueden estar en riesgo, ¿no? Por disminución de ingesta o por distintas pruebas diagnósticas que hacen que el paciente esté en ayunas. Entonces, bueno, pues hemos hecho muchísimas sesiones formativas a lo largo del tiempo para ir sensibilizando a todo el personal sanitario en general. Para ello, hace ya unos 5 o 6 años iniciamos la implementación de una herramienta de cribado que es el SNAC. Es una herramienta muy rápida para detectar los pacientes que están en riesgo nutricional. Es un método holandés publicado en el año 2004 y este método no necesita personal capacitado, tampoco requiere cálculos ni equipamiento específico, perdón. Se puede realizar en menos de 5 minutos, es reproducible y además es de bajo costo. Se puede utilizar para población adulta hospitalizada, es decir, está validada para la población adulta hospitalizada y ambulatoria, e incluye 3 parámetros que son muy sencillos, como la pérdida de peso reciente, pérdida de apetito y cambios recientes también en el tipo de alimentación. Y bien, una vez el paciente se detecta que está en riesgo de desnutrición tras haberle realizado un cribado nutricional, que a veces se hace, pero es verdad que a veces no se hace por falta de tiempo, pero enfermería o el médico responsable observa que el paciente puede estar en riesgo o que tiene una patología que requiere un tratamiento o una dieta terapéutica específica, o bien suplementación nutricional, etcétera, pues lógicamente nos llaman a la unidad de nutrición clínica y dietética y bueno, aquí estaría el punto B, que sería dar asistencia a pacientes hospitalizados, ambulatorios y en domicilio. Entre mi equipo, ¿no? Que formamos parte, yo como dietista nutricionista, luego hay un enfermero y además también hay un equipo de especialistas en endocrinología y nutrición, pues damos asistencia dietético-nutricional individualizada a los pacientes que lo necesitan. Lo primero que hacemos es una valoración nutricional completa. Establecemos el diagnóstico nutricional, elaboramos un plan nutricional y luego realizamos un seguimiento más o menos estrecho en función de las necesidades del paciente y por último haríamos un informe y una pauta al alta. ¿Cuáles son mis funciones concretas en el hospital? Pues bueno, en general el dietista nutricionista en mi hospital se dedica fundamentalmente a pautar o revisar la dieta terapéutica que requiere el paciente y también suplementos nutricionales y además también nutrición enteral por sonda, tanto de pacientes ingresados como pacientes que puedo ver en consultas externas. La nutrición parenteral sí que se encargaría ya el especialista en endocrinología y nutrición. Luego el enfermero pues tiene otras funciones como puede ser la realización de los test de disfagia, manejo de PEG, de los catéteres, etc.
Además, dentro de este punto, pues también nos encargamos, por supuesto, de asesorar a los equipos terapéuticos de las unidades de especialización en las terapias dietéticas. Por ejemplo, yo hago una pauta dietética con una dieta y un suplemento y siempre lo voy a comentar con el enfermero o enfermera y con su médico responsable para llegar a un acuerdo por si tienen alguna duda o si requieren alguna información adicional sobre el tratamiento dietético nutricional que he implementado. Y además también, pues, por supuesto, informo al equipo de atención primaria o de unidad de hospitalización domiciliaria. Si el paciente se va a ir de alta, pues informamos siempre sobre el tratamiento nutricional que tiene que llevar el paciente. En este punto podría responder las siguientes preguntas, como qué necesidades nutricionales tienen los pacientes y si se tienen en cuenta o no. Bueno, pues yo siempre que voy a valorar a un paciente, siempre que voy a hacer una valoración nutricional, uno de los primeros pasos es el cálculo de los requerimientos energético-proteicos. Por tanto, siempre los vamos a tener en cuenta. En casos de nutrición parenteral o nutrición enteral también es imprescindible. Siempre calculamos los requerimientos para poder ajustar la nutrición parenteral o nutrición enteral por sonda, nasogástrica o por PEG, que se adecue más a estos requerimientos, ¿no? Sin duda. Luego, donde más problemas vamos a tener es cuando el paciente va a llevar una dieta terapéutica, ¿no? Porque es muy difícil individualizar las calorías en cocina, ¿no? Lógicamente es imposible hacer dietas individualizadas para cada uno de los pacientes. Nosotros en el manual de dietas pues tenemos tantos tipos de dietas, pero como mucho una dieta astringente de 2.000 calorías. No podemos tener una dieta astringente de 1.000, de 1.500, de 2.000, de 2.500, porque sería poco viable. Entonces lo que hacemos es pautar la dieta astringente, por ejemplo, de 2.000 calorías, y si el paciente que tengo delante tiene unos requerimientos de 2.540, pues lo que haré es ajustarle con suplementos, es decir, adecuarle el tratamiento nutricional añadiendo suplementos de nutrición oral ajustados a sus necesidades, a la patología que tenga, a la sintomatología gastrointestinal, etcétera. ¿Vale? Siempre lo tenemos en cuenta. Bueno, pues como he comentado antes, el equipo en el que formo parte pues está formado por endocrinos, por un enfermero y por mí, que soy la dietista nutricionista. Además, también tenemos 2 dietistas nutricionistas, pero que están trabajando en investigación, ¿vale? Entonces, el equipo propiamente dicho es el que he comentado ahora, ¿no? Nosotros participamos activamente, bueno, yo participo activamente en todas las sesiones clínicas que hacemos. En la mayoría de días hacemos sesiones clínicas para hacer una puesta en común sobre los pacientes que tenemos, tanto hospitalizados como algunos pacientes que yo llevo en consulta o que mis compañeros llevan en consulta y que necesitan de alguna de nuestras aportaciones de manera individualizada, ¿no? Luego también soy miembro activo en otras comisiones, como puede ser la Comisión de Cocina Hospitalaria, la Comisión de Nutrición Hospitalaria y también, por ejemplo, formo parte del Comité de Tumores de Cabeza y Cuello de mi hospital. ¿Vale? ¿Cómo es la toma de decisiones? Pues bueno, nosotros cuando recibimos en hospitalización una interconsulta por parte de un servicio, lo que vamos a valorar es si el paciente requiere un tratamiento dietético con suplementos o no, o si requiere una nutrición enteral por sonda. En ese caso, iré a hacer una valoración nutricional y con cálculo de requerimientos y estableceré el tratamiento nutricional que requiera el paciente. Ya si se trata de un aspecto más de enfermería, como la realización de un test de disfagia
o de otra técnica de enfermería, como la colocación de una sonda o un cuidado de una sonda, PEG, etcétera, pues ya iría al enfermero de la unidad. O si es más para valorar una nutrición parenteral, por ejemplo, iría a ver ese paciente el endocrino. Muchas veces, si requiere de los tres profesionales, vamos los tres profesionales a ver al paciente. ¿Vale? Para responder la pregunta de cómo es el proceso de toma de decisiones. Bien. En cuanto a la gestión del servicio de alimentación, bueno, es un punto importantísimo, pero es importante que conozcáis que desde la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética, al ser, al estar yo sola como dietista nutricionista, yo lo que hago sobre todo es actuar como enlace entre los profesionales del servicio de alimentación, es decir, del catering, y las unidades de hospitalización. Es decir, yo soy la figura de enlace entre el catering y entre enfermería y médicos de las diferentes unidades o servicios de hospitalización. ¿Vale? Lo que no hago es elaborar la planificación periódica de menús y dietas terapéuticas, porque para ello están los dietistas de cocina, de los caterings, del catering en concreto de mi hospital. Pero sí que es importante que conozcáis que al participar en la comisión de cocina, sí que me reúno todos los años con los dietistas y con el gerente del catering para consensuar y controlar con ellos algunas dietas que suelen causar más problemas o algunas dietas, ¿no?, que considero que en algún momento han requerido de algún cambio específico o que dentro del servicio de nutrición y dietética pues hemos considerado que se podría cambiar, mejorar algún aspecto, tanto en cuanto a calorías, es decir, el aporte calórico proteico, como el tipo de alimentos que se ha incluido en esa dieta, o bien si pensamos que era ideal o mejor cambiar la calidad de algunos de los platos o alimentos. Y luego también pues promovemos, coordinamos y participamos en la formación continuada con los pinches de cocina, con los gobernantes y luego también pues con todo el personal de cocina, con cocineros, dietistas y demás. También hemos hecho muchas sesiones formativas porque es muy interesante que nos conozcamos todos, que no estemos formándonos activamente y continuamente para que ellos puedan aprender de nosotros y nosotros también podamos aprender de todo el personal de cocina. En este punto pues voy a contestar sobre quién diseña los menús hospitalarios, si cubren requerimientos o no y si se tienen en cuenta los gustos y preferencias de los pacientes y si son palatables. Pues bueno, como he comentado hace un segundo, los menús hospitalarios los diseña el catering o bueno, los dietistas del catering. Pero pues siempre han sido consensuados conmigo o bueno, con los que participamos en la unidad de nutrición clínica y dietética de mi hospital. ¿Cubren requerimientos? Pues bueno, por definición muchísimas dietas, por ejemplo las dietas de transición, no van a cubrir muchas veces requerimientos nutricionales, ni calóricos ni proteicos, pero porque una dieta líquida, lógicamente, nunca va a cubrir requerimientos en un paciente que tenga requerimientos de 2.500 calorías y 115 gramos de proteínas, ¿vale? Pero siempre que vemos que esa dieta no cubre requerimientos, siempre vamos a tener la opción de poder añadirle un suplemento o varios suplementos nutricionales para alcanzar esos requerimientos, o bien podemos poner una nutrición enteral por sonda o una nutrición parenteral complementaria para alcanzar los requerimientos del paciente. Y luego, pues, ¿se tienen en cuenta los gustos y preferencias? Pues bueno, es muy difícil individualizar todas las dietas, ¿vale? Yo en concreto sí que hago alguna pauta
individualizada de algún paciente en concreto, porque es un paciente muy complejo, sí que voy a cocina y hago una pauta individualizada, atendiendo también, aparte de la patología del paciente y de la sintomatología gastrointestinal, etcétera, también, por supuesto, atiendo a las preferencias y a los gustos del paciente. Pero en mi hospital solo se da elección de menú a aquel paciente que lleva dieta basal. Y en este paciente puede elegir tanto diferentes platos como primer plato y diferentes platos en el segundo plato. También puede elegir postre y también puede elegir tipo de desayuno y de merienda. Ahí sí, pero lo que son las dietas restrictivas, las dietas terapéuticas como dieta astringente, dieta de disfagia, dieta de fácil digestión, ahí sí que no tienen posibilidad de elegir. Y esto es uno de los puntos claves a mejorar en un futuro porque, bueno, pensamos que justamente aquellos pacientes que tienen que recibir durante un largo periodo de tiempo una dieta terapéutica muy restrictiva, es ahí donde sí que habría que hacer hincapié a la hora de que pueda elegir ciertos platos, porque son aquellas dietas que son mucho menos palatables, ¿no? Y los pacientes suelen rechazar más y suelen solicitar o pedirnos que haya más variedad, ¿vale? Este es uno de los puntos que siempre hablamos en la comisión, tanto de cocina como de nutrición hospitalaria, que habría que mejorar en un futuro para que los pacientes, más que una dieta basal, que también es interesante, en todas las dietas terapéuticas pudieran tener al menos un par de opciones a la hora de elegir sus platos, ¿no? En cuanto a la elaboración de protocolos, pues bueno, como he comentado al principio, por supuesto que participé en la elaboración del plan de detección de riesgo nutricional en el hospital. Y luego también una de las funciones esenciales que tuve al principio cuando entré en este hospital fue la elaboración del manual de dietas hospitalarias, porque había uno antiguo y había que renovarlo. Así que nada más empezar me puse a ello, a trabajarlo. Y bueno, una vez elaborado todo el manual de dietas hospitalarias, lo consensué con el catering, por supuesto, e intentamos llegar a un acuerdo para modificar aquellas dietas que ellos nos proporcionaron que considerábamos que debían cambiar algunos aspectos, ¿no? Desde la calidad de algunos alimentos, como incluso el tipo de alimentos que estaban incluidos en algunas dietas, etcétera. No obstante, pues la verdad es que esta tarea no fue fácil, ya que un catering de cocina siempre va a estar sujeto al presupuesto establecido entre el hospital y el mismo catering. Y por tanto, pues tuvimos que buscar dentro de las opciones que yo les ofrecía dentro del manual de dietas y lo que ellos me decían, pues tuvimos que buscar las opciones que fueran más viables económicamente hablando, ¿no? Y bueno, más o menos intentamos siempre entre ellos como catering de cocina y demás, y yo como dietista nutricionista hospitalaria, siempre intentamos buscar una opción que sea lo mejor para el paciente y lo más viable económicamente para el catering. Y luego, por último, pues también, por supuesto, participo en la elaboración de protocolos de intervención nutricional, ¿vale? En diferentes patologías. Pues, por ejemplo, elaboro dietas personalizadas, elaboro recomendaciones dietéticas en distintas patologías, ya sea pues dieta de disfagia, recomendaciones en pacientes con disfagia orofaríngea, en pacientes con cáncer de cabeza y cuello con mucositis, en pacientes pues que se les ha realizado una gastrectomía total por un adenocarcinoma gástrico, en pacientes que lleven una ileostomía o una colostomía. Es decir, siempre estoy haciendo a lo largo de los años, poco a poco, con situaciones que me voy encontrando, pues voy elaborando pautas dietéticas, recomendaciones generales, dietas individualizadas, recetarios,
Y luego otros muchos documentos de soporte, pues formas de utilizar o cómo tomar un suplemento nutricional oral, ya sea en formato líquido o en formato en polvo como un módulo de proteínas, ¿no? Todo eso son documentos que a lo largo de los años voy elaborando poco a poco en función de las necesidades que me vayan surgiendo. ¿Mm? Aquí, en este punto, quería responder la pregunta de qué interacción hay entre los servicios, pero bueno, yo creo que ha quedado bastante claro, aunque a modo de resumen, pues yo soy la figura de enlace entre catering de cocina y profesional hospitalario. Y luego también, pues, lógicamente, pues hago de enlace entre paciente y el médico o enfermería responsable del paciente. Todo paciente que el médico o su enfermero o enfermera piense que debe ser visto por la unidad de nutrición y en concreto por el dietista nutricionista, nos hace la interconsulta haciendo una propuesta y yo pues en ese momento voy a valorar al paciente para realizar la intervención nutricional que requiera mi paciente. Otro punto muy importante es el de la docencia. Por supuesto que participo en sesiones de formación continuada de los profesionales con los que trabajo, de médicos, de residentes, de personal de enfermería, auxiliares de enfermería. Estamos continuamente realizando sesiones formativas, charlas por diferentes especialidades médicas, por distintos enfermeros o enfermeras de diferentes salas de hospitalización. Esto continuamente desde que empecé a trabajar en el hospital lo estoy haciendo. De hecho, también hacemos incluso charlas entre el propio personal de mi servicio, es decir, entre nosotros hacemos charlas que a veces la da el enfermero, a veces la da el endocrino y a veces las doy yo, para que entre todos nosotros estemos formados en todos los campos. ¿Vale? También pues promovemos esos cursos, sesiones y además, por supuesto, también tenemos estudiantes de grado y de máster. Tenemos tanto de grado en medicina como grado en nutrición clínica y dietética y también tenemos estudiantes de máster. En cuanto a la investigación, pues también, por supuesto, trabajamos, todos estamos inmersos en nuestras tesis doctorales. Además, también trabajamos con estudiantes, o sea, estamos trabajando en trabajos de final de máster, trabajos de final de grado, en otros estudios de investigación o ensayos clínicos que muchos médicos solicitan pues la figura del dietista nutricionista o algún soporte a nivel nutricional, también participamos sin duda. Y luego además también pues presentamos múltiples trabajos en diferentes congresos tanto a nivel nacional como internacional y también hemos hecho muchas publicaciones en revistas científicas de alto impacto. Por ejemplo, pues hemos hecho tanto presentación de pósters, pues, por ejemplo, en congresos como puede ser la SEMPE, que es la Sociedad Española de Nutrición Parenteral Integral. También hemos hecho pues alguna publicación de algún artículo original en la revista de Endocrinología y Nutrición y también hemos publicado casos clínicos también en esta misma revista, por ejemplo, entre otras. Os he puesto estas dos publicaciones porque son dos publicaciones que son en concreto elaboradas por mí, como dietista nutricionista. En cuanto a la independencia funcional, pues bueno, yo dentro del organigrama del centro tengo dependencia laboral dentro de la dirección asistencial de mi hospital, dentro de la dirección médica y funcional dentro del coordinador o jefe de la sección de nutrición clínica y dietética.
Por último, en cuanto a la relación con otros centros, pues sí que me gustaría destacar que este aspecto que nombraban en el documento de la introducción del dietista nutricionista en el sistema sanitario catalán, hablaban sobre que los dietistas del hospital podrían derivar a los pacientes a los dietistas de atención primaria o centros sociosanitarios. Pero es verdad que yo esto no puedo realizarlo porque, al menos en la Comunidad Valenciana, no hay dietistas nutricionistas en los centros de atención primaria, ¿vale? Pero sí que, por supuesto, tengo una relación bidireccional con los equipos de atención domiciliaria, con los equipos de atención primaria, es decir, con los médicos de atención primaria hablamos siempre que sea necesario, con la unidad de hospitalización domiciliaria también y con unidades de nutrición clínica y dietética de otros hospitales también, sin duda. ¿Vale? Y de hecho hay buena relación, hay una relación directa también con otros dietistas de estos hospitales. De hecho, quería mostraros, pues, por ejemplo, este manual, que ha sido publicado recientemente en la web del Codinukova y se puede descargar. Es un manual que hemos elaborado distintas dietistas nutricionistas contratadas por Consellería en la Comunidad Valenciana sobre unas recomendaciones nutricionales en pacientes COVID-19 pero que no son pacientes críticos. Entonces es un manual muy interactivo, muy sencillo de leer, que hemos elaborado tras distintas reuniones entre las dietistas nutricionistas que existimos en la Comunidad Valenciana contratadas por Consellería a nivel público. ¿Vale? Así que, bueno, era esto. Espero que os haya ayudado y os haya dado toda la información que requeríais por mi parte. Así que nada, muchísimas gracias por vuestra atención y sin más dejo pasar al siguiente ponente.